Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Fabián Ruiz, soy director técnico del fútbol argentino y soy licenciado en FIFA. Tuve la posibilidad de estudiar en España durante mucha parte y etapa de mi vida. Y bueno, y ahora la intención es un poco contarle por dónde pasa las formas de dirigir a los equipos de los entrenadores modernos. Vamos a tratar de no tocar en particular ningún entrenador, porque como todos sabemos, hay una variada cantidad de entrenadores de distintas formas y de estilos. Lo que vamos a tratar ahora es poder descifrar un poco por dónde debería pasar nuestra función. Todos lo sabemos, todos medianamente interpretamos por dónde pasan, y la intención de esta charla es poderle brindar a ustedes algunas herramientas como para que la tengan en cuenta, como para que puedan el día de mañana poder utilizarlo. Bien, nuevamente muchas gracias y buenas tardes a todos, y comenzamos la capacitación. El entrenador de fútbol en épocas o en tiempos modernos, le hemos puesto de título. Bueno, ¿qué es el entrenador de fútbol? En definitiva, todo el mundo puede decir para cada uno qué es ser entrenador de fútbol. Para mí, un entrenador de fútbol es un soñador que trabaja para elaborar el sueño que quiere ver hecho realidad en el partido que va a enfrentar. Yo creo que nosotros trabajamos, vivimos por un sueño, y cada vez que tratamos de inventar ese sueño, lo hacemos directamente en los entrenamientos para poderlo ver los sábados, los domingos cuando nos toque jugar. No hay cosa más linda que poder tener hecho realidad ese sueño, esa etapa de donde nosotros elaboramos para poder después brindar, mostrar lo que intentamos hacer, ¿no? ¿Qué capacidades debería tener un entrenador para mí? Me parece que es fundamental tener vocación. Vocación de servicio, vocación de aprender, vocación de tener ganas de trabajar mucho, porque acá se trabaja mucho. Una persona vocacionada que a cada momento, todo el día, no importa si hace frío, calor o la hora que sea, está pensando constantemente en su función. Yo creo que eso es parte de nuestra vocación, ¿no? Ser humilde, siempre digo que la palabra humildad viene de humus, y humus es aquello que abona la tierra, y nosotros tenemos que ser humildes, nosotros tenemos que abonar a la tierra, como quien dice, ¿no? Tenemos que abonar por donde vamos, dejar siempre algo en cada club que estemos. Es fundamental ser humilde, la humildad de ponerse al servicio del otro, siempre estar al servicio del otro, me parece que es fundamental, como en nuestra capacidad debería estar siempre, ¿no? Tener convicción, no traicionarse, es fundamental tener una idea, un estilo, ¿sí? Un conocimiento como para poder responder frente a cada eventualidad, pero lo más importante es no traicionarse, ¿eh? Ser auténtico, mantenerse en la postura de lo que cada uno sabe es importante. Valorar el trabajo, fundamental. No se puede ser entrenador si no nos gusta trabajar. Constantemente tenemos que estar trabajando, antes, durante y después de los entrenamientos, de los partidos, siempre. El trabajo es lo primero que nos va a permitir de que nosotros sigamos creciendo y aprendiendo. Equilibrado en los resultados, fundamental. Ser equilibrado en los resultados es una capacidad que tenemos que tener. Si ganamos, festejar lo justo y necesario. Y si perdemos, no es una deshonra, no es una catástrofe, nos tocó perder y nada. Y transmitir esa serenidad para poder saber que la derrota, el empate o el triunfo es parte de este juego, y esto es un juego. Es importante ser equilibrado. El entrenador tiene, para mí, que tener capacidad. La capacidad también tiene que ser vocación, ya hablábamos recién de la vocación, perdón, que se nos atrasa. Ser equilibrado en el resultado, saber trabajar en forma multidisciplinaria. Es importante trabajar con la persona que tenemos al lado. Si hemos llevado a un profe, un ayudante de campo, ellos tienen que ser partícipe del entrenamiento, tienen que ser partícipe del partido. Si es un médico, un psicólogo, lo que sea. Saber trabajar con el otro, respetar el espacio del otro y darle la oportunidad también que se sepa expresar y mostrar todo el conocimiento que tenga.
y fundamental, ser buena persona. Es fundamental. Para ser el buen entrenador hay que ser buena persona, como en todas las cosas de la vida. Para ser bueno hay que ser realmente buena persona. Hay cuestiones que nos potencian como entrenador y hay esas cuestiones que yo recalco mucho y creo que son muy importantes. Una es saber escuchar, fundamental, trabajo dificilísimo. Todos los días hay que lograr que seamos unos buenos escuchas. Nos pasa en la familia, nos pasa con nuestros hijos, nos pasa con los entrenadores. Tenemos que ser buenos escuchadores, tenemos que saber escuchar al otro. El otro tiene mucho que decir, los jugadores tienen mucho que decir y es bueno escucharlo. Aparte, hay muchos jugadores que nos van a enseñar, hay muchos jugadores que nos van a saber ubicar y hay muchos jugadores que nos van a hacer más fácil nuestro trabajo. Por eso es importante saber escuchar. Ser buenos observadores. Antes, durante y después de la práctica, en los partidos, para mí es fundamental que nosotros observemos. Observemos desde afuera del entrenamiento el todo, pero también que estemos adentro de cada ejercicio. Si hoy no nos toca trabajar a nosotros porque la función va a ser del profe, la función va a ser del psicólogo, es fundamental estar, mirar la actividad, ¿sí? Es un momento que también tenemos que estar nosotros. Y leer mucho, estudiar mucho, escribir, animarse a rayar, hay que rayar mucho, hay que escribir mucho, y leer es fundamental porque eso seguramente nos va a posibilitar ampliar nuestros conocimientos. Sin duda, en cada libro se esconde algún mensaje para nosotros, sin duda, en cada libro nos va a estar dando una enseñanza. Hay que leer, hay que estudiar, hay que estar actualizado, es fundamental para en estos tiempos que corren, ¿no? Ya no solamente pasa por el conocimiento, sino también en la formación de las personas. Y hoy, dentro del conocimiento, la formación de las personas y la formación de jugadores de fútbol es amplia. Tenemos que estar preparados. ¿Qué funciones debemos tener y no olvidarnos nunca y tenerla reglamentariamente día por día? ¿Sí? Una, ¿sí? Desarrollar un método de entrenamiento. El método de entrenamiento el que se nos ocurra, pero tiene que ser nuestro. Y tenemos que tener un método de entrenamiento. ¿Sí? Armar el equipo de trabajo. El equipo de trabajo, nuestro profe, nuestro ayudante de campo, nuestro psicólogo, nuestro médico, todos los que tengamos a nuestro alcance, tiene que ser armado por nosotros. El cuerpo técnico es armado por el técnico. Sabemos en estos tiempos que a veces te contratan y tenés que aceptar al preparador físico, al ayudante de campo, o así. Es cierto, no todo el mundo tenemos la posibilidad de tener nuestro ayudante de campo, nuestro profe, nuestro médico, es cierto, pero en lo posible siempre tenemos que tratar de tener nuestro grupo de trabajo. Armar el plantel. Si bien nosotros cuando llegamos a una institución, el plantel medianamente está armado. Seguramente algunos jugadores irán y vendrán nuevos jugadores, pero la confección del plantel lo tenemos que hacer nosotros. Nosotros decidimos por quién se queda, por quién viene, es fundamental que nosotros armemos el plantel. Es importante también saber reclutar jugadores. Es importante saber aceptar jugadores nuevos, ¿sí? Y no quedarnos siempre con lo que ya creíamos que en algún momento iba a estallar y no lo fue. Nosotros tenemos que hacer esos cambios, tenemos que armar el plantel y tenemos que saber elegir, fundamental, saber elegir. Manejar el clima del equipo y del plantel en sí, eso lo logramos nosotros. Eso es función nuestra también como entrenadores, manejar el clima del equipo. Dirigir los entrenamientos. Muchas veces, porque hoy es un día tal donde yo no voy a trabajar tanto técnica ni táctica, pero lo va a hacer el profe o lo va a hacer el psicólogo, nosotros dejamos ese día como liberador. Y no es así. Nosotros somos los primeros responsables del entrenamiento. Nosotros tenemos que dirigir los entrenamientos. Y si ese día nosotros no somos los que vamos a trabajar el 100%, no importa. Nosotros abrimos el entrenamiento y nosotros lo cerramos. Nosotros dirigimos el entrenamiento. Dirigir los partidos también nos corresponde a nosotros, ¿sí? ¿Y por qué? Se preguntarán. Y porque somos lo que va a hacer de que sigamos trabajando o no, siempre vamos a ser nosotros el detonante. Si bien el resultado nos limita, cierto, pero nosotros somos los únicos que en caso de que no nos vaya bien, somos los primeros que los tenemos que ir.
o que nos van a hacer ir. Entonces, es muy importante manejar que todas las cosas pasen por nosotros. Dirigir al plantel y dirigir a los compañeros. Es importante que todos se sientan parte. Nosotros también dirigimos a nuestros ayudantes, no solamente al plantel, también nosotros dirigimos a nuestros ayudantes. Lo cual, toda nuestra capacitación, toda nuestra experiencia y nuestro trabajo va a ser con ellos también, ¿no? Enseñar, corregir y potenciar. Fundamental. Enseñar, porque nosotros enseñamos, corregir y potenciar las capacidades. Es una de las funciones que también tenemos. Y por consiguiente, obviamente, estimular, motivar e impulsar el desarrollo de jugadores. El entrenador, esta parte, quiero que lo vean bien y que lo entiendan bien, que el entrenador en los entrenamientos tiene muchísimas funciones. Ya dijimos que tiene un método, ya dijimos que tiene que dirigir, pero también quiero que entendamos esto, que el entrenador es el primero que llega al entrenamiento. 100% puntual, 1000 por 1000 puntual. Es fundamental estar antes que todos, ¿sí? Vestir correctamente y diferenciarse del resto, ¿sí? Quizás a veces nos vestimos igual que los jugadores de fútbol y no somos igual que los jugadores, ¿sí? Nosotros, nuestra función es de entrenador, nos tenemos que diferenciar. Obviamente, importante también debemos tener controlados todos los espacios. Por eso yo le decía desde la observación, no solamente en el ejercicio que nos toca hacer, no solamente en el ejercicio que está haciendo nuestro compañero, sino en el observar el todo. Muchas veces hay que retirarse un poco y ver el todo, cómo está funcionando todo, principalmente cuando tenemos varias estaciones donde estamos trabajando. Tener firmeza y no dudar. Cada concepto, cada ejercicio, cada tarea, hay que ser firme y no dudar. Para eso nos tenemos que preparar. Tenemos que saber la actividad antes de darla, ¿no? Manejar las charlas. Y en esto es un poco, tiene que ver también con el ambiente, ¿no? Cuando una charla se pone dura, se pone difícil, ahí el equilibrio lo tenemos que dar nosotros, ¿sí? Y no es quedarse con la palabra, sino darle la posibilidad a que todos hablen, todos se expresen, pero la manejamos nosotros. Nosotros somos los que manejamos las charlas, antes, durante, después del entrenamiento, en los partidos, en las reuniones. Nosotros somos el cabecilla, somos la cabeza del grupo, tenemos que estar ante todo, ¿no? Ser claros con los conceptos que le vamos a pedir a los jugadores, ser claros, que ellos los pueden interpretar, buscar todas las formas, las herramientas que tengamos para que lo entiendan. Si una consigna, una tarea no está clara, es muy difícil que ellos la hagan bien o que la comprendan bien. Por eso es importante ser claro en los conceptos. Corregir constantemente, pero siempre respetando a la persona, siempre respetando al jugador. Entender que el error es parte de este juego y es una herramienta excelente como para poder enseñar. Es fundamental aprender del error. No distraerse en el entrenamiento. Es importante cuando está con un papá, con una mamá, con un directivo, con un hincha, con un simpatizante que viene a ver el entrenamiento, tratar de alejarse de toda la gente que es ajena al entrenamiento. Antes y después del entrenamiento podemos recibir al que quieran, pero durante el entrenamiento pedir respeto principalmente a los directivos, que nos respeten nuestro momento de entrenamiento. Antes y después tenemos tiempo siempre para todos. Y fundamental, ¿no?, que nos pasa generalmente, cuidar los elementos, que no se rompan, que no se pierdan, y enseñarle a los jugadores que ellos también tienen que cuidar los elementos, que ellos colaboren con ese orden que debe haber antes, durante y después de los entrenamientos. Es fundamental para armar equipos que ellos también cuiden esta parte que es fundamental. Nosotros como entrenadores somos la cabeza visible. Nosotros como entrenadores, la técnica, la táctica, la estrategia, la preparación física, la psicológica, la parte social, el ambiente y el método pasa por nosotros. Somos los máximos responsables, ¿sí? Cuando hay un problema, nosotros no podemos mirar hacia atrás, tenemos que mirarnos hacia nosotros mismos, porque realmente somos la cabeza visible. Por nosotros pasan todas las cosas, ¿sí?
Por eso, generalmente vamos a tener muchos tipos de presiones, ¿sí? Vamos a tener la presión esa individual cuando nos toca hablar con el jugador, a solas, cuando tenemos que hablar con un directivo, ¿sí? Cuando tenemos que hablar con un representante o cuando tenemos que hablar con un papá. Esa es una presión que tenemos que saber manejar. Y volvemos a lo anterior, saber escuchar, fundamental, saberlo escuchar. Bien, seguimos. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Bien, tenemos una presión que es con los medios, con las redes sociales. Por eso es importante, si tenemos redes sociales, cuidado qué cargamos en las redes sociales. ¿Qué grado le damos a las redes sociales en nuestra vida íntima, en nuestra vida familiar? ¿Eh? Somos una persona pública, donde nos toque dirigir. Si nos toca dirigir inferior y tenemos 20 chicos, sepamos que atrás de 20 chicos, por lo menos hay 5 familiares más, lo cual hacen 100 personas. Somos parte de un club, por eso las redes sociales hay que cuidarlas, hay que ser cuidadosos, hay que ver qué publicamos. Y también cuidar a la familia, no exponerla. Y obviamente dentro de las redes mediáticas están las críticas, ¿sí? Hay críticas por redes sociales, por diarios, por revistas, por televisión, por radio. Esas son mediáticas, pero también están las inmediatas, cuando pierdes un partido, cuando no ganas como tendrías que ganar, cuando el empate es demasiado. Siempre hay una crítica inmediata y hay que saberla manejar. No es fácil, claro que no es fácil. Yo propongo 3 recursos para la comunicación con el jugador. Ya dijimos que hay que mirar y escuchar, pero le voy a dar algunas herramientas que a mí me han servido y sé que a mucha gente también le ha servido. Una es la observación directa y el registro, fundamental, ¿sí? Fundamental. Y dentro de este registro directa están los test de evaluación individual y colectivos, porque hay test individuales y hay test colectivos. Recuerdo el año pasado cuando tuve la posibilidad de hacer el curso de scouting aquí en España, en Sevilla, se nos pedía que no solamente el registro con video, sino se nos pedía que hagamos ese registro en vivo, en carne propia, como dice, ¿sí? Porque ahí vamos a ver qué hace de forma individual, de forma colectiva, con la pelota, con el balón, ¿sí? Con sus compañeros, con el rival. Fundamental todo este tipo de registro. La entrevista, a mí me ha dado resultado la entrevista, de sentarme con el jugador y preguntar un par de ítems donde él te va contando un poco cuáles son sus objetivos, cuáles son sus sueños, cuáles son sus ideas, ¿sí? Cómo se siente, cómo se integra a su familia. Es importante conocer al jugador. Y la comunicación. Y en la comunicación tiene que ver todas las anteriores, porque uno va a conocer al jugador, pero esa comunicación del feedback, esa comunicación antes, durante y después de los entrenamientos, ¿sí? Esa comunicación donde yo le permito al otro a opinar, donde al otro le permito que pregunte, ¿sí? Y yo poder preguntar, es importantísimo el feedback. Son recursos que uno tiene que manejarlo. Aceptar que el jugador es todo esto, el jugador es esto. El jugador para nosotros es el futbolista, pero también es su familia, son sus estudios y hay casos que tenemos que jugadores que trabajan también. Hay profesionales, jugadores que trabajan aparte del fútbol. ¿Sí? Se me viene rápido acá Piqué, ¿sí? El gran jugador del Barcelona. ¿Sí? Él lleva adelante un club en Andorra, él lleva adelante una empresa donde hacen todo lo que es los torneos de tenis en Madrid. O sea, no solamente al deportista que recién está aprendiendo, sino o está en una liga menor. Tenemos que tener en cuenta que el jugador es un todo. Y la única forma que el jugador nos responda es cuando el jugador se brinda, cuando el jugador también, él acepta y entiende que el entrenador se preocupa por su familia, por su estudio, su trabajo y obviamente por su formación futbolística. Entender que dentro de la comunicación nuestro lenguaje corporal es fundamental para la comunicación, ¿sí? En la postura, ¿sí? En la postura, en los gestos, en las expresiones faciales, en las miradas,
no solamente en el hablar, ¿no? En el contacto corporal. Fundamental, un abrazo, una palmada, ¿sí? Es fundamental un buen saludo, ¿sí? Dentro de muchos entrenadores tenemos muchísimos estilos, y buenos un montón, y no todos los buenos ganan, obviamente, porque no todos pueden ganar, pero buenos un montón. El profesional, el entrenador, el que se dedica el día a día, el que de alguna forma ha logrado medianamente o totalmente vivir de lo que hace. ¿Eh? Hay muchos entrenadores, muy buenos entrenadores, y yo no digo con la cantidad que hay de jugadores, pero que hay muchos entrenadores, sin duda hay muchos entrenadores buenos. Acá, en Sudamérica, en Europa, en Asia, en todos lados. El estilo hace referencia a la manera y al carácter particular del entrenador. Hay diferencias, millones. Hay formas, un montón. Lo más importante es que son trabajadores, y lo más importante es que todos tienen su conocimiento, y la verdad que sería muy lindo poder valorarlos a todos, ¿sí? Esto no es el balón de oro del entrenador de fútbol. El balón de oro del entrenador de fútbol son todos. O quizá el balón de oro del entrenador es poder formar, ¿no? Hay distintos estilos, hay estilos autoritarios, con características de disciplina muy dura, ¿sí? Donde se utiliza el castigo, ¿sí? No es partidario de las buenas relaciones, ¿sí? Lo único que le interesa es el resultado, no tiene una relación directa con el jugador, le importa muy poco generalmente. Generalmente termina rechazándolo el jugador, ¿no? No generalmente hay un clima de tensión porque el jugador se siente hasta utilizado, usado, porque si no sirve no juega. ¿Tá? Hay un distanciamiento notable generalmente con el estilo autoritario con el jugador. Pues hay un estilo mucho más democrático, con distintas características, ¿cierto? Donde se tiene más el interés de la persona, el interés del grupo, fomenta las relaciones, ¿sí? Utiliza la crítica para corregir, pero siempre de forma positiva y siempre con respeto. Hay buen clima de ambiente en los entrenamientos, es respetado, bueno, tiene en cuenta las opiniones del jugador, hay mucho feedback en todo esto. Bueno, y se preocupa por conseguir las cosas a largo plazo, ¿no? Después hay otro estilo de situacional, que yo digo generalmente ese bombero que llega justo en una situación complicadísima, que prioriza la situación, obviamente, hay que salvar al equipo del descenso, está peleando el campeonato y no lo está logrando, ¿sí? Respeta principalmente las diferencias de los jugadores, ¿tá? Es imparcial, generalmente un poquito el modelo, tiene en cuenta muchísimo el modelo, delega a sus compañeros mucho trabajo, pero aparte delega responsabilidades. La situación lleva a que lleva a delegar las responsabilidades principalmente al jugador, ¿no? Y obviamente se identifica con el problema y lo trata de resolver constantemente. Bien, acepta las preferencias de los jugadores, principalmente acepta el jugador distinto. Y en todos estos estilos, habrá muchos estilos más, seguramente hay muchos más estilos, ¿sí? Pero el estilo que yo creo que más importa es el estilo propio. El estilo propio, el que es cada uno. ¿Y cómo se forma ese estilo propio? Yo creo que principalmente la persona sea el estilo, ¿sí? Y como hay millones de formas de personas y de estilos de personas, la persona hace el estilo, ¿sí? Por eso copiar, tratar de imitar, no está mal, pero siempre, siempre tratar de tener tu personalidad, tu naturaleza. Podemos copiar cuestiones, pero nunca renunciar a la persona que somos nosotros, ¿no? El estilo propio, ¿sí? Tiene que ver con nuestras historias, en el deporte, en la vida diaria, tiene que ver con muchas cosas. Con la vida diaria, con quién me relaciono, dónde nací, a dónde viví, si viajé, si no viajé, ¿sí? Qué amigos tengo. Tiene que ver con el día a día, tiene que ver con la vida de cada uno. Tiene que ver con el conocimiento, con la preparación, con el aprendizaje, con el elaborar, con la creatividad. Tiene que ver con leer, tiene que ver con escuchar, tiene que ver con mirar, ¿sí? Tiene que ver con la formación.
íntegra de la persona, fundamental. Y por consiguiente tiene que ver con la experiencia. Todo esto hacia la experiencia del entrenador. La propia persona, la historia, su vida, sus conocimientos, su formación, tiene que ver con la experiencia. Ese estilo de vida propio, ese estilo de entrenador, tiene que ser y va a ser diferente siempre y cuando respetemos nuestra personalidad y potenciemos nuestra personalidad. Ser entrenador, sé que no es fácil, ser entrenador no es fácil, siempre estamos limitados con los resultados. Es muy difícil convencer a veintitantos jugadores que tenemos en el plantel, mucho más difícil va a ser convencer a aquel jugador que juega poco, a su pareja, a su familia. Es muy difícil ser entrenador cuando los resultados no están, pero asimismo, si los resultados son excelentísimos, son fantásticos, siempre vamos a estar dentro de lo que es la crítica inmediata, la crítica a nivel social, siempre va a haber. Por eso no es fácil ser entrenador, hay que agarrarse de la vocación, del amor, de la pasión que siente uno por esto y entender y saber vivir y convivir con el resultado es fundamental para no sufrir tanto y sí disfrutar más. Para mí ser entrenador tiene que ver con la formación, tiene que ver con esa humildad de dejar en el otro una semillita, ¿sí? En dejar en el otro la posibilidad de seguir creciendo. Para mí es una función hermosa, difícil, pero con mucha responsabilidad, pero hermosa. Así que bienvenidos a todos los que se sientan entrenadores, bienvenidos a todos a esta función fantástica y que entendamos que nosotros no competimos con el otro entrenador, son nuestros jugadores que preparamos y que se enfrentan y que ellos van a mostrar lo que saben hacer y en lo posible nosotros ayudarlos para que lo hagan mejor posible. Hasta aquí he llegado con la charla.